Bueno, hoy presentamos el mapa de riesgo enfocado en los territorios CITREP y allí encontramos un total de 103 municipios en algún nivel de riesgo detectado por la MOE, en donde coinciden factores indicativos de fraude electoral y factores de violencia. ¿Qué resulta llamativo? Tenemos un total de 63 municipios en nivel de riesgo extremo y eso es un 45% más de lo que vimos en 2022. Si bien en términos genéricos no son tantos municipios en comparación con hace 4 años de diferencia, la concentración y el nivel de riesgo particularmente extrema sí es una situación que nos genera preocupación y que debemos alertar a las autoridades de cara al proceso electoral. En términos generales, lo que estamos viendo es que esta concentración de municipios en riesgo está fácilmente jalonada por lo que ocurre en términos de situación de violencia, de presencia de actores armados y pues obviamente de la coincidencia que tienen estos territorios con el ejercicio e influencia de economías ilegales. ¿Cuáles son las recomendaciones a las autoridades para hacer estas correcciones? Bueno, en este momento nosotros hemos sido insistentes con las autoridades, particularmente con el Ministerio del Interior y la Fuerza Pública, de que se convoque de manera prioritaria una comisión de seguimiento electoral que enfoque a los territorios CITREP, que se haga de manera virtual y que obviamente conecte a las más de 200 candidaturas que están en este momento haciendo actos proselitistas en territorio y que obviamente están con unas medidas de seguridad absolutamente débiles frente a lo que está ocurriendo. Es necesario que se ponga un ojo especial en estos 168 municipios, en estos 16 territorios que están enfrentando pues obviamente una campaña electoral en medio de las dificultades en términos de financiación electoral y en términos de seguridad. ¿Cómo está la relación entre estos municipios, los riesgos y las economías ilegales, el cultivo de coca y demás? Nosotros hicimos un análisis y cruzamos la variable de cultivos ilícitos, particularmente de hoja de coca, en el año 2023, que son los últimos datos que tenemos de manera pública respecto del estudio de fraude y de coincidencia por factores de violencia. Y realmente el panorama pues, no es muy alentador. Regiones como el departamento de Caquetá, el departamento de Guaviare, algunas zonas de la circunscripción número 1 que va desde el departamento de Nariño hasta el sur del departamento del Valle del Cauca, tienen una muy fuerte correlación entre en los cultivos de uso ilícito, obviamente toda la economía asociada a la cadena productiva del narcotráfico y la incidencia de riesgo particularmente extremo en estos territorios, obviamente asociado por la vinculación que tiene estas economías ilegales con la presencia y fragmentación de distintos actores armados. Y esa recomendación que hay que hacer porque pues obviamente son los municipios más pobres y también pasados por agua ahorita en esta ola invernal. Desafortunadamente tenemos otro elemento que adicionar a esta ecuación y es la ola invernal decretada por el IDEAM. En este momento tenemos en territorio CITREP 4 circunscripciones de manera particular que pueden tener alrededor de un 50% de su censo electoral afectado por temas de inundaciones y obviamente despliegue de logística electoral. Hablamos de la circunscripción de sur de Córdoba, la número 14, que ha tenido bastante cubrimiento por parte de los medios de comunicación, pero no es la única. Tenemos también una incidencia alta en circunscripciones como la del sur de Bolívar, particularmente en municipios como San Pablo y Cantagallo y el municipio de Yondó en el departamento de Antioquia, así como en la circunscripción número 9 de Pacífico Medio, en donde municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micaya en el Cauca tienen una fuerte incidencia de estos efectos del invierno y pues obviamente sufrirán para la instalación de puestos de votación el próximo 8 de marzo. Esto ¿Ustedes solamente, conocen sobre personas que hayan sido, en este caso, extorsionadas o afectadas los candidatos? En este momento nosotros estamos en la validación de algunos reportes, obviamente tenemos alguna información de carácter cualitativo de candidatos que están viendo dificultades en la realización de ejercicios de proselitismo y traslados al interior de algunos de estos municipios, información que estamos en validación y que obviamente compartiremos con las autoridades correspondientes en dado caso de que tengamos esa incidencia. ¿cómo está el panorama general a nivel nacional frente al tema de las lluvias en los puestos de votación en municipios, no solo en los municipios CITREP? En términos generales, nosotros hicimos un cruce respecto de la información que tenemos del IDEAM con los puestos de votación suministrados por la registraduría y un total de 2.800 puestos de votación tienen alguna incidencia, particularmente en términos de alerta roja decretada por el IDEAM. Esto puede generar dificultades en alrededor del 13% del censo electoral, que son alrededor de 5,5 millones de personas. Doctor, digamos, vamos a mitad de camino con la implementación de estas curules de paz. ¿En efectos prácticos han cumplido su función o se han visto coartadas por cacicazgos políticos en las regiones? Las circunscripciones de paz son un mecanismo de reparación colectiva de acuerdo al acuerdo de paz y este mecanismo básicamente lo que hizo fue suplir esas necesidades de representación política en 168 municipios. Hoy lo que estamos viendo es un incremento en los niveles de participación importante respecto de lo que ocurrió en elecciones anteriores como la del 2014-2018 y esperamos que ese promedio se mantenga para el año 2026, con los retos que implica, con los retos en financiación, en acceso a medios de comunicación que tienen estas circunscripciones, pero esperemos que siga siendo una representación
representación completa de estos territorios, no solo para las víctimas, sino también para, por ejemplo, los proyectos de desarrollo con enfoque territorial que se gestan en estos territorios. Pero la presencia de clanes políticos, de políticos tradicionales tratando de apoderarse de esta representación de las víctimas, ¿se ha hecho evidente en estas elecciones? Es un proceso al cual nosotros hacemos seguimiento desde la elección de 2022, que notamos en comparación con hace 4 años, básicamente una disminución del 48% en el número de candidaturas, y pues esto nos deja ver de pronto la incidencia también de los liderazgos sociales y comunales que deberían candidatizarse en estos escenarios como una restricción también a su participación. En este caso, pues es importante llamar a la Procuraduría General de la Nación para que se hagan las investigaciones en términos disciplinarios por posibles intervenciones de funcionarios públicos en esta elección, que obviamente están prohibidas desde el orden constitucional, pero pues a las cuales debería hacérsele un seguimiento en órdenes del derecho disciplinario. Doctor Diego, ustedes hablaban de 3 candidatos a la Cámara de Representantes que ya pidieron anticipo. ¿De qué se trata? Básicamente lo que nosotros hemos notado es que hasta el momento, de acuerdo al reporte de cuentas claras en corte del día de ayer, 16 de febrero, solamente 3 candidatos de circunscripciones ordinarias han solicitado recursos de financiación vía anticipos del Estado. Ninguno de ellos en circunscripciones de paz, que es obviamente la fuente de financiación principal de esta elección, y eso pues nos genera preocupaciones de cómo se están dando los giros por parte del CNE, de si se dieron en este sentido los recursos de anticipo para poder hacer campaña en estos 168 municipios de difícil acceso y de altos costos de transporte. En materia de fraude electoral, ¿cuáles son los municipios que presentan mayor riesgo? En términos de fraude, de factores indicativos de fraude electoral, básicamente encontramos un total de 110 municipios en la elección de Cámara de Representantes, y cuando hacemos este análisis también en los resultados de Senado son 106, básicamente asociados en términos de baja participación, bajo alcance en acceso de puestos de votación, que si bien se ha ido mejorando por lo que ocurrió en el año 2022 y la creación de algunos puestos de votación, siguen teniendo fuerte incidencia. Esto de manera particular ocurre en circunscripciones como la del sur de Meta y Guaviare, que son municipios de muchísimo alcance geográfico, pero con una baja cobertura de puestos de votación. Doctor, desde la MOE han podido identificar si la política de paz total del gobierno con sus más y sus menos ha tenido alguna incidencia real en este proceso. Bueno, en este momento tenemos 4 mesas de negociación que tienen algún tipo de acuerdo con los actores armados en discusión para no atentar y no afectar el proceso electoral, lo cual pues es un reconocimiento importante que se hace desde la MOE, y que obviamente hacemos el llamado no solo a la oficina del consejero comisionado de paz, sino a los actores armados y a las otras entidades del Estado a que se haga una verificación y seguimiento a lo pactado en estos acuerdos. No es necesario o no es lo ideal que se queden solamente en el papel, sino que actores como el Estado Mayor de Bloques y Frentes, el Ejército Gaitanista de Colombia, Comuneros del Sur, que tienen acuerdos firmados en este momento en este sentido, se respeten y obviamente se garantice la efectividad del voto libre en estas circunscripciones donde tienen presencia. Y en materia comparativa con relación a otros procesos electorales en 2018, en 2014, en 2022, ¿cómo llega Colombia a este proceso? Bueno, efectivamente nosotros hemos reportado un aumento importante en la cantidad de hechos de acciones de conflicto desde el año 2024. Es una situación que ha repercutido importante en los niveles de riesgo electoral, y por eso también ese traslado al aumento del número de municipios en riesgo extremo. Sin embargo, pues hemos sido enfáticos en que Colombia tiene una institucionalidad lo suficientemente fuerte para adelantar procesos de elección en medio de estas condiciones de conflicto. No es la primera vez que nos estamos enfrentando a esta situación como Estado, y hay una situación importante allí. No hemos logrado superar afortunadamente ese umbral que presentaba antes del acuerdo de paz. Antes del acuerdo de paz sí marcó una disminución importante en términos de riesgo electoral, y si bien hemos tenido un aumento leve pero sostenido en esos indicadores de riesgo, podemos contar con la institucionalidad fuerte para poder desarrollar ese proceso. Para sintetizarlo en una frase, ¿podemos decir que llegamos a las elecciones más seguras o más inseguras en qué periodo de tiempo? En este momento estamos hablando del mismo número de municipios de nivel de riesgo que las elecciones de 2018, con unos niveles tal vez un poco más concentrados al riesgo extremo, pero con una focalización importante por parte de las autoridades para poder contar con esa atención necesaria.